Pues continuando con esta serie sobre la primera carta de Pedro, hoy la lectura del Nuevo Testamento se encuentra en la primera carta de Pedro 3, capítulo 3, los versículos 8 a 22. Esta es la palabra de Dios, esta es la parte más importante del sermón. Entonces, si no tienes intención de escuchar a otra cosa, esto es el mensaje para nosotros el día de hoy. Primera de Pedro 3, 8, 22. Escuchen con atención. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Vamos a orar. Ahora que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Es mucho más difícil reaccionar que accionar. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero el verdadero carácter de un cristiano se ve más en sus reacciones que en sus acciones. Y no quiero menospreciar las acciones cristianas de ninguna manera, pero cuando vemos cómo reaccionamos es cuando podemos notar realmente nuestro carácter como cristianos. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando todas las cosas van bien? Todo el mundo los respeta, todo el mundo los trata bien, la gente habla bien de ustedes, todas las cosas salen muy bien. ¿Cómo reaccionamos? Pues parece que todo muy bien, todo en orden. Pero ¿qué tal cuando las cosas no funcionan? Todo parece que está al revés, todo se frustra, todo es un desastre. ¿Cómo reaccionas? Cuando alguien te ofende, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien se te cierra en el tráfico, ¿cuál es tu reacción? Entonces podemos darnos cuenta que la forma en la que reaccionas, esa es la forma donde se determina verdaderamente tu carácter cristiano. A veces vienen parejas conmigo y me dicen, ay, pues fíjate que a mí, mi novio me trata muy bien. Y yo le digo, fíjate cómo trata a los demás, cómo reacciona con otras personas. Porque bueno, cuando estamos de novios ya sabemos, pues todo es una maravilla, queremos quedar muy bien y somos los más simpáticos. Pero después hay que mirar cómo reaccionamos. Ahí podemos ver el carácter cristiano. Si recuerdan, la semana pasada, parte del sermón, del buen mensaje que Leo nos dio, iniciamos con los primeros 7 versículos de este capítulo 8. Y aquí en este versículo 8, en este capítulo 3, perdón, en este versículo 8, inicia Pedro, en fin.
En fin, o sea, quiere decir que está hablando de las cosas que venía hablando en los primeros versículos. En fin, en resumen, en conclusión, finalmente. Y él dice, pero si recordamos los primeros 7 versículos, si recuerdan la semana pasada, Pedro está hablando a las esposas en esos 7 versículos, 6 versículos a la esposa y 1 versículo al esposo. Y alguien puede decir, los hombres sobre todo, bueno, es obvio. Ellas necesitan más instrucción, pero no creo que sea así. Yo creo que Pedro se está dirigiendo con más atención a la parte que normalmente tiende a sufrir más. Porque en el versículo 7 solo da un mensaje para nosotros esposos. Dice, esposos, sean comprensivos con sus esposas, porque ellas son más frágiles, ellas son más susceptibles. Entonces, igual Pablo, ¿se acuerdan? Pablo en Colosenses está hablando también de los deberes conyugales y solo en un versículo le dice a los esposos, no sean duros con ellas. Pudiendo haber dicho cualquier cosa, igual Pedro dice, ellas son más frágiles, sean comprensivos. Entonces, en este contexto, ahora Pedro lo que hace es extiende estas relaciones a veces complicadas en el matrimonio y las extiende a nuestras demás relaciones, los unos con los otros, en nuestros trabajos, en nuestra vida. Entonces dice, en fin, y aquí da algunas recomendaciones, algunas características importantes para cómo debemos de vivir. Por ejemplo, dice, vivan en armonía los unos con los otros. La palabra es pensar lo mismo. Y alguien va a decir, pues ¿cómo pensar lo mismo? Todos tenemos opiniones, gustos diferentes, pensamos diferente. Pero aquí está hablando de que si todos pensáramos en las cosas verdaderamente importantes, las cosas chiquitas, las cosas pequeñas, las cosas triviales no nos afectarían. Si todos estuviéramos enfocados en las cosas del reino, que Dios mandó a su Hijo para salvarnos, que prediquemos el Evangelio, que amemos a Dios sobre todas las cosas, que amemos a nuestro prójimo, prediquemos el Evangelio a otros, ayudemos a los necesitados. Si estuviéramos enfocados pensando lo mismo en esas cosas, las pequeñas cosas no nos afectarían. Tengo un amigo que pues le pedí permiso para compartir esto, me dijo que no diera su nombre, pero se los voy a decir, no es cierto, no se los voy a decir. Él y yo, hace como 20 años, más o menos, un poco más, empezamos a ir a una iglesia cristiana. Los dos éramos inconversos y de repente Dios nos rescató. Y él, durante estos 23, 24 años que yo tengo de asistir aquí, él ha cambiado como de 7 iglesias. Y le pregunto, ¿y qué pasó? No, pues es que hubo divisiones, la iglesia se separó, había partidos y yo... ¿Qué pasó? ¿Cuál era el problema? ¿La divinidad de Cristo? ¿La Trinidad? ¿Cuál era la diferencia? Pues no, fíjate que mi esposa en un desayuno, una señora no la saludó y yo digo, ¿de veras? ¿De veras esos son los problemas? Por eso dice aquí, si pensáramos en las cosas grandes, realmente esas trivialidades, pues esas cosas pequeñas no nos afectarían. Ya no quise entrar en más detalles porque pues no hay realmente pues cosas muy relevantes. Dice aquí pensar lo mismo, vivan en armonía los unos con los otros. Y luego dice, compartan penas y alegrías, compartan. Literalmente la palabra es sentir lo mismo. Primero pensar lo mismo y ahora sentir lo mismo. ¿Y sentir qué? Lo que está sintiendo tu hermano. ¿Está triste? Pues comparte su tristeza. ¿Está alegre? Comparte su alegría. Y no sé si se han fijado, pero esto parece fácil. Pues qué fácil, alguien está triste, pues vamos y compartimos, pero en realidad no es triste. Y me he dado cuenta que no es así, porque el que está triste es el centro de atención. Entonces yo ya no soy el centro de atención. No sé si les ha pasado que a veces tienen una tristeza y van con alguien, o alguien viene y te ve triste y de repente pues comparte su tristeza y ella empieza o empieza, no, pues fíjate que yo y tun. Y resulta, aquí dice, siente lo mismo, o sea, no nos importa lo que estás sintiendo tú, lo que está sintiendo tu prójimo. Si está triste porque se perdió su mascota, está triste. No importa si tú perdiste a tu papá, o sea, él está triste por eso, entonces comparte su tristeza. O al revés, alguien se compra un auto y viene y te lo enseña y tú, híjole, fíjate que ayer vi uno más nuevo, con menos kilómetros y a mitad de precio. O sea, dice, comparte su alegría, abraza su alegría, si está contento, compártelo. No se trata de que el centro de atención seas tú, sino sea
la otra persona, pensar lo mismo, sentir lo mismo. Y luego dice, procuren el amor fraternal. Ya prometimos, la semana pasada tuvimos una recepción de 11 miembros, si se acuerdan de la última promesa, ya pactamos, la última pregunta, pactan con esta iglesia que se someterán gustosos a su disciplina, procurarán la paz y tratarán a todos los miembros, ¿se acuerdan? Con la ternura y la fidelidad que convienen a los hijos de Dios y a los miembros de una misma familia. ¿Y qué contestaron? Que sí, ya prometimos, es un pacto de tratarnos con ternura, con fidelidad, procurando la paz y la prosperidad, no solo mis intereses. Y luego continúa y dice, sean compasivos y humildes. Compasivos literalmente de buen corazón. ¿Qué hace una persona de buen corazón? Confía en la gente, espera lo mejor de la otra persona, le da crédito aunque no necesariamente sea una persona que merezca crédito, le da el beneficio de la duda, es decir, y trata a esa persona a través de estas buenas esperanzas. Es lo que hace una persona de buen corazón, sean compasivos. Y luego dice, sean humildes, no tratar de ser el primer lugar, ceder nuestro lugar, tratar de ser el último. Y hasta ahí todo muy bien, todos podemos decir, pues qué bien, ser compasivos, amarnos los unos a nosotros, vivir en armonía, todo muy bien. Y de repente Pedro aterriza, de repente Pedro dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan. A través de estos 20 años de ministerio me he dado cuenta que esto es algo muy difícil de captar y mucho más difícil de practicar. Porque pues todos podemos decir, pues ser compasivos, hay que ayudar, hay que ser humildes, maravilloso. Pero aquí dice, no devuelvas mal por mal. Y hay una motivación, la primera que yo pensé en relación a esta instrucción. ¿Y cuál será la primera motivación? ¿Cómo nos trató a nosotros Dios? Nos trató con gracia. Y lo que está diciendo es, si somos recipientes de la gracia de Dios, lo que tenemos que hacer es extender la gracia. Pero no es así. Pues todos podemos vivir en armonía, todo está muy bien, todos me respetan, todos hablan bien de mí, hasta que alguien me trata mal, hasta que alguien me calumnia. Y entonces yo tengo que pagar con la misma moneda. Por eso esta instrucción donde aterriza Pedro es donde tenemos que centrarnos en todas las oportunidades que Dios nos ha dado para responder bien por mal y cómo hemos respondido. Y continúa aquí. Bueno, hay una motivación, dice Pedro, para esto fueron llamados. ¿Para esto fueron llamados? A ver, yo pensé que había sido llamado para recibir el perdón de mis pecados por la muerte de Cristo. Yo pensé que había sido llamado para recibir la gracia de Dios y un día cuando muera resucitar y vivir eternamente con Dios, no ir al tormento eterno. Pero aquí dice, para eso fuiste llamado, pero también si recibiste gracia, fuiste llamado para extender la gracia. Ahora, cuando alguien nos trata mal, cuando alguien nos calumnia, cuando alguien te ofende, cuando alguien se aprovecha de ti, cuando alguien te engaña, ¿cómo reaccionas? Cada uno podemos pensar en algo que nos ha pasado y piense cada uno cómo hemos reaccionado. Si hemos reaccionado como verdaderos cristianos o hemos reaccionado como cualquier persona puede reaccionar. Y luego dice, no sé si se acuerdan, la semana pasada, dice que los esposos, cuando no tratamos bien a nuestras esposas, y esposos, déjenme decirle una cosa, cuando no hacemos nuestra tarea, la verdad, nuestro matrimonio puede ser un infierno. Se los digo en serio, lo sé muy, muy bien. Y él dice, esposos, si no están tratando bien a sus esposas, sus oraciones van a ser estorbadas. Y aquí dice lo mismo, quieren que sus ojos estén sobre ustedes y los oídos del Señor no pongan obstáculos de rencor, no pongan obstáculos de amargura, de venganza, porque Dios no te va a escuchar, Dios no escucha cuando hay eso en nuestros corazones. Entonces, pues imagínate si estás orando por tus hijos, pero tienes rencor en tu corazón, Dios ni siquiera te va a escuchar. Imagínense. En cambio dice, si ustedes hacen lo que se dice aquí, no pagues mal por mal, entonces los ojos del Señor van a estar sobre ti y sus oídos atentos a tus oraciones. En las lecturas que tuvimos ya durante el servicio,
Pedro, parece que el Salmo 34 era uno de sus salmos preferidos, lo menciona más de una vez, y ahí encontramos otras dos motivaciones para poder responder con gracia cuando somos atacados injustificadamente. Y ahí lo que está diciendo en este salmo Pedro es esta motivación que nosotros debemos de tener cuando alguien nos trata mal. Porque, y antes de mencionarla, podemos darnos cuenta exactamente y pensar en nuestras reacciones. No sé si ustedes han conocido a alguien lleno de rencor. Yo he conocido personas que algo les dijeron hace 10 años y no le hablan a su mamá. Imagínense, hace 10 años. Conocí una vez una familia que, pues yo hace 10 años que no voy a Navidad porque mi mamá ofendió a mi esposa. Imagínense. Están llenos de amargura, están llenos de su furor, de su ira. Y la verdad, no sé si han conocido personas así, tienen una vida miserable. Y aquí lo que dice Salmo 34 es: ¿quieren tener días felices? ¿Quieren refrenen su lengua? No hablen mal, respondan bien. Es lo que está diciendo. O sea, que nos quitemos ese rencor. A ver, vamos a hablar del matrimonio. ¿Alguien quiere tener un matrimonio feliz? Creo que la pregunta podríamos entenderla mejor al revés. ¿Quieren tener un matrimonio infeliz? Registren cada ofensa de su esposo. Recuerden cada ofensa de su esposa y en la primera oportunidad, cada vez que hay una oportunidad, hazle pagar por esa ofensa que te dijo hace años. Y van a ver lo que es tener un matrimonio miserable. A veces vienen personas conmigo, parejas, y me dicen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar juntos o estar separados? Y si no hay ningún motivo bíblico para estar separados, yo digo, esa no es la opción. La opción no es estar juntos o estar separados. La opción es estar juntos y vivir una vida de gozo, de respeto, de amor, o estar juntos y hacer su vida miserable. ¿Qué prefieren? Continúa Pedro con esta carta y nos da unas motivaciones muy interesantes, porque dice una declaración que es fascinante. Primero hace una referencia a Isaías 8, dice: no teman lo que ellos temen, no se asusten por la venganza, tengan en su corazón a Cristo y hónrenlo. Y si vamos a Isaías 8 y vemos la instrucción del profeta Isaías, dice: no teman lo que ellos temen, ni se asusten por nada. Más bien tengan en su corazón al Señor Todopoderoso. Solo deben honrarlo a Él. Entonces, aquí Pedro cita Isaías 8, pero hace un cambio. Dice: no honren en su corazón a Yahvé o Jehová, sino ¿a quién? A Cristo. ¿Y esto por qué es fascinante? Porque podemos ver que Cristo es Dios. Cristo es exactamente Dios. Y digo esto porque a veces hay grupos y personas que están pensando en este tema. Y aquí y en muchos otros pasajes, la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, habla de que Cristo es Dios. Exactamente, sustituye el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento y dice: honren en su corazón a Cristo el Señor. Kyrios, el Señor, en lugar de Yahvé, Jehová, el Señor Todopoderoso, poniéndolos exactamente en el mismo nivel. Y luego Pedro nos da otra motivación. Pedro dice, pues ¿cuáles son las razones? Dice: porque Cristo murió por los pecados una vez. Cristo murió por el pecado una sola vez. ¿Se acuerdan de los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces tenían que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo y ofrecer por el pecado de él? ¿Cuántas veces? Durante siglos, muchísimas veces. Y de repente llega el cumplimiento perfecto. El cumplimiento perfecto, una sola vez y para siempre. Cristo murió por el pecado, por los pecados. Y luego dice: el justo por los injustos. Y aquí tenemos una preposición por, que tiene doble significado. Dice: murió por los pecados, en referencia a los pecados, en lugar de nuestros pecados. Y luego dice: el justo por los injustos, en lugar de. Y aquí podemos ver que su muerte es una muerte vicaria, en sustitución de su vida justa por nuestras vidas injustas. Y luego dice: con el fin de llevarnos a Dios.
O sea, murió una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y luego dice, para llevarnos a Dios, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu lo hizo volver a la vida. Y el Espíritu, si hablamos aquí, escuchamos el tema del Espíritu, de repente entra en una sección que ha sido debatida durante 2000 años. Esta mención que ya escuchamos que dice que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé, ha habido 1000 interpretaciones. Muchísimas, pero la interpretación yo creo que más sencilla es la mejor. Pedro lo que está haciendo es estar repitiendo su discurso el día de Pentecostés y apuntando esto hacia el bautismo, porque dice, sabemos que el Espíritu de Dios, que es Cristo, ya lo vimos, Él predicó por medio de los profetas, y Noé en su tiempo era un profeta, y dice, solo 8 fueron salvados por agua, y luego dice, el agua simboliza el bautismo, que lo salva, y luego aclara que no es el agua, sino es la resurrección de Cristo, que es la que verdaderamente nos salva. Entonces, ¿se acuerdan de Pentecostés? Pedro se levanta y dice que Cristo murió, que Cristo resucitó, que tenemos que arrepentirnos, tenemos que creer en Cristo y tenemos que bautizarnos. Y el bautismo en realidad es solo un símbolo de lavamiento. Lo que realmente nos salva es la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, este tema tan debatido, simplemente ahí termina. Y bien, para concluir sobre este tema, podemos pensar en todas las oportunidades que Dios nos ha dado cuando alguien nos ha tratado mal. Y les digo una cosa, cuando respondemos con amor, cuando respondemos bendiciendo, cuando somos insultados, la verdad quedas desarmado. No sé si alguna vez has llegado a tu casa, esposo, con ganas de pelear, con ganas de, si no me la hicieron aquí, pues ahorita alguien me la paga seguro. Y llegas y pues no llegas de buen humor y tu esposa te responde con una bendición. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si tu esposa te insulta después de tu insulto? Pues simplemente lo que estamos haciendo es estamos declarando al mundo que no tenemos conciencia de Dios y que no entendemos lo que significa la cruz de Cristo. No entendemos. Cuando reaccionamos mal, cuando no en nuestra familia otra persona nos hace mal y reaccionamos así, o alguien viene y me hace algo y yo lo amenazo la próxima vez, ¿qué estoy diciendo? Que no tengo conciencia de Dios y tampoco entiendo la cruz de Cristo. En cambio, si respondemos, si bendecimos, y la gente va a decir, Lalo, ¿cómo podemos hacer eso? Alguien me insultó. Les voy a decir por experiencia, además, si la gente mira tu matrimonio, si la gente mira tu familia, si la gente mira que no se responden mal por mal, es fácil compartir el evangelio. Y les voy a decir algo y de veras, ojalá no tomen esto, no soy ejemplo para nada, pero una vez no sé quién me dijo, dónde oí que no es bueno hablar de nuestros hijos. No sé por qué es buenísimo hablar de nuestros hijos, hay que hablar de nuestros hijos. No sé quién dijo, no es bueno, hay que hablar, ¿quién va a hablar bien de nuestros hijos? Ojalá muchos, pero nosotros también. Y por muchísimos años nosotros fuimos pues clientes de un restaurante donde ahí no la vivíamos, íbamos como familia, ya vamos muy poco. Pero un día el gerente de ese lugar me paré a algo y me dijo, oiga, perdón, ¿puedo preguntarle algo? Y va, claro, que con mucho gusto. Me dijo, oiga, ¿por qué sus hijos se llevan así? ¿Por qué se aman, se abrazan? De repente vemos que viene su nuera o viene su yerno, veo a sus hijos. La verdad, veo ustedes cómo se llevan, ¿por qué se llevan así? Y la verdad no recuerdo si estuve tentado a decirle, bueno, la cosa es que Dios mandó a esta familia un esposo y un papá que es un tipazo, pero no es la realidad. Eso es una broma tonta. Pero cuando él mira, él ve, la gente cree, tú crees que no te están viendo, ellos ven que estamos orando, dando gracias a Dios y ven la armonía que hay en la familia. ¿Y saben qué le pregunté? Lo único que se me ocurrió preguntarle, le dije, bueno, pues primero gracias, pero es lo que ve, o sea, no estamos inventando, no estamos actuando enfrente de la gente, así vivimos. Y lo único que le pregunté, le dije, porque me dijo, no, mis hijos, porque le dije primero, son hermanos. O sea, no veo ninguna sorpresa espectacular, son hermanos. Y me dijo, ¿sabe qué? Mis hijos ni se hablan. Y lo único que le pregunté, le dije, disculpe, ¿su familia está cerca de Dios?
Porque ese es el tema. ¿Tu familia está cerca de Dios? Y él me dijo, no. Y ahí está la oportunidad de compartir. Le dije, nosotros no somos así porque somos unos tipazos. No, somos así por la gracia de Dios, porque Dios nos rescató. Y cada quien hace su tarea. Los hijos honran a su padre, la esposa respeta al esposo, yo amo a mi esposa. Hacemos lo que Dios dice, no lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pero me dio mucho gusto escuchar eso, y más gusto me dio poder compartir que nuestra familia es así por la gracia de Dios. Porque si no fuera así, sinceramente, como ya lo expresé alguna vez, yo no sé dónde estaría y dónde estaría mi familia. Cuando respondemos mal por mal, no tenemos conciencia de Dios. A veces viene una persona conmigo y es súper consciente, y platico de estas experiencias porque durante todos estos años es lo más difícil que he encontrado. ¿Cómo responder con gracia cuando alguien te atacó injustificadamente? Y de repente viene la persona conmigo y me dice, y la veo que está súper consciente. Si es un matrimonio, está consciente de todas las ofensas de su esposa. No, Lalo, es que tú no sabes, y mi esposa ahí, Y yo le digo, ¿estás consciente de Dios? ¿Qué quiere Dios de ti? No, es que estamos hablando de mi esposa. No, tu esposa no está. Estamos hablando de ti. ¿Sabes lo que Dios te manda a hacer? Dice, ama a tu esposa. Oye, pero, a ver, ¿dónde está la cláusula que dice lo que tú estás diciendo? Esposa, respeta a tu esposo. Es que yo no lo respeto porque no es respetable. ¿Y dónde dice que lo respetes inspirada por el respeto que él te inspira? No dice eso, dice respétalo. Pero lo que me doy cuenta es que en lugar de tener conciencia de lo que Dios quiere de mí, tenemos conciencia de las ofensas de la otra persona. No, Lalo, es que tú no sabes lo que me hizo un hermano. Oh, me engañó, me robó. Y no dice la palabra de Dios. ¿No es mejor ser defraudados? ¿No es mejor ser engañados por su testimonio? Por el testimonio de la iglesia. Y doy gracias a Dios. Hace 25 años no fuimos bienvenidos aquí, veníamos 3 familias y no fuimos bienvenidos. La gente quería, y hubo campañas para corrernos de aquí. Mandaban cartas, pero anónimas. Pues no les hacíamos caso, pues nadie las firmaba, pero decía que no éramos bienvenidos. Mandaron a niños a las casas. Imagínense, yo vivía aquí, llegaron unos niños, llegaron los presbiterianos y yo, no, pues no sabemos, ¿y qué van a hacer o qué? No sabemos, pero ya llegaron. Y yo, qué bueno, pues yo estaba aquí, imagínense, éramos 3 familias en la iglesia. Pero había campañas. ¿Y saben qué me da gusto? Que a pesar de la oposición, a pesar de todo, hoy en esta comunidad somos respetados. Porque la gente ve cómo actuamos. La gente nos pide ayuda, la gente viene y dice, puedes orar por mí porque tengo un problema. Y cuando los visitas en el hospital y otras personas no los visitan, ven cómo vivimos. Y la verdad los felicito porque escucho cosas de ustedes y digo, qué orgullo pertenecer a esta familia Cristo Redentor, porque hoy la gente nos respeta. Viví 17 años, vivimos aquí en Bugambilias, y el principio, como digo, no fue difícil, pero gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy la gente nos reconoce. ¿Por qué? Por nuestro testimonio. Como dije, cuando nosotros devolvemos mal por mal, pues lo único que mostramos es que ni tenemos conciencia de Dios ni sabemos qué significa la cruz de Cristo. Pero cuando respondemos bien por mal, hacemos varias cosas. Primero, predicamos el Evangelio de una forma, yo creo que de la forma más profunda y sublime posibles, cuando respondemos bien por mal. Yo creo que es la forma mejor de predicar, y le estamos diciendo a la gente, yo sí sé lo que significa la cruz de Cristo, porque hay que mirar la cruz de Cristo y mirar todas las cosas que me ha perdonado Dios cada día y me sigue perdonando. Hay que mirar la cruz de Cristo y mirar esa ofensita por la cual yo ya no te hablo, por la cual pues nos distanciamos, por la cual alguien se fue a otra iglesia. Cuando miramos la cruz de Cristo es cuando podemos realmente darnos cuenta de eso. Por eso digo, responder bien por mal, yo creo que es de las cosas más difíciles, y yo he tenido esa oportunidad, creo que todos hemos tenido esa oportunidad. ¿Y saben cuál fue mi reacción? Mi primera reacción fue, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ese señor algo se le va a ofrecer, te aseguro, un día va a venir, te lo aseguro. Y Dios me lo puso otra vez en la cara.
con una necesidad. Imagínense, nunca había yo pensado en su corazón hasta que preparé este mensaje. Imagínense cómo vino él, que me había ofendido injustificadamente, y vino a pedir ayuda. ¿Y qué leímos en Romanos 12? Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, imagínate qué oportunidad, está débil, está vulnerable, puedes aplastarlo o puedes darle de comer. Y si tiene sed, que es peor, ¿qué dice? Aprovéchate, este es el momento. Dice, dale de beber. No voy a decirles cómo reaccioné cuando esta persona vino, pero ahí está la oportunidad. Yo le dije a mi esposa Cris, te aseguro que algo, un día va a venir y vas a ver cómo lo voy a tratar. Y Dios me lo volvió a poner en mi cara. Si no has tenido oportunidad de responder bien por mal, te digo algo, vas a tener oportunidad. Porque alguien en esta semana, mañana, hoy en la tarde, alguien va a tratarte mal. Alguien, otro conductor, un cajero, la maestra en la escuela, el jefe en tu trabajo, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tus hijos. Alguien va a tratarte mal. Y ahí está la oportunidad que Dios te va a poner vez tras vez, para poder responder bien por mal. Durante 6 horas casi no mencionó palabra. Durante 6 horas clavado en una cruz no dijo nada, no abrió su boca. Y de pronto rompió el silencio para decir una de 7 breves frases. Y la primera, siendo él el único que no había cometido pecado, siendo el único que no hubo engaño en su boca, siendo el único que no había cometido una sola falta, injustificadamente negado, traicionado, azotado, escupido, con una corona de espinas coronado, rompió el silencio. ¿Y saben qué dijo? Padre, perdónalos. Y ya vimos que Cristo es Dios. Entonces alguien puede decir, Lalo, no estás esperando que yo reaccione igual. Él es Dios. Él puede perdonar hasta a sus asesinos. Pero yo soy del polvo, yo soy de carne y hueso. No estás esperando que yo vaya y reaccione de esa misma manera. Esteban, hecho del polvo, como tú y como yo, de carne y hueso, como tú y como yo, pecador, como tú y como yo, testificó a Cristo frente a los líderes religiosos, y ellos se encolerizaron y lo sacaron violentamente de la ciudad, injustamente. Encontraron 2 testigos falsos para decir que él había blasfemado, y afuera de la ciudad lo apedrearon injustamente. Y de rodillas, ¿saben qué dijo? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Es decir, Padre, perdónalos. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos trata mal? Si quieres seguir los pasos del que no solo murió por sus enemigos, sino murió para que nosotros, sus enemigos, nos volviéramos no sus amigos, sus hermanos, coherederos con él, tienes que meter esta frase en tu corazón: Padre, perdónalos. Y entonces vas a demostrar lo que significa ser un verdadero cristiano. Vamos a orar. Señor, qué difícil esta instrucción, porque somos buenísimos para ser amables con los que son amables y para responder mal con quienes nos tratan mal.
Pero qué ejemplo, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que siendo perfecto, inocente, ni su boca abrió, Señor. Murió en nuestro lugar para salvarnos. Te pido, Señor, que así como somos recipientes de la gracia, nos hagas capaces de extender esa gracia, Señor, para no solo accionar como cristianos, sino para reaccionar y que el mundo vea, Señor, que entendemos, que somos conscientes de ti y que entendemos lo que significa la cruz de Cristo, el justo por el injusto. Y en ese nombre oramos. Amén.